7. Que Dios nos bendiga, amén. Dios sea bendiciendo la iglesia en esta hora. La han encontrado, Amén, me confirman. Señor. Con un amén, me levantan el dedito. Y para poder darle lectura a la palabra del Señor, pues, amén. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Sed paciente y orad. Qué maravilloso es el Señor, el cual nos habla en esta hora. Dios conoce mi vida, conoce su vida, y por eso Dios nos habla en esta hora para poder hacer lo que Él quiere, como decía, y no lo que nosotros queramos. Amén, así que Dios sea bendiciendo. Amén, así que, bueno, hay unos deditos que están levantados, que ya me están confirmando que la han encontrado. Así que le vamos a dar lectura a algunos versículos, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Amén. Palabra de nuestro Dios. Oramos al Señor. Padre eterno, una vez más estamos delante de tu presencia, dándole gracias, Señor, por este nuevo mensaje, Dios mío, que usted nos está entregando, Señor. Creo, Padre eterno, y confío que este mensaje es para todo entendimiento, Señor. Sé que usted conoce nuestras vidas, usted conoce nuestros corazones, Padre celestial. En esta hora queremos ir a su presencia, a darle gracias, Señor, por el mensaje que usted ha entregado nuevamente a través de su santa palabra, Dios del cielo, el cual nos habla, Señor, que debemos ser pacientes y orar. Eterno Dios, aún te damos gracias porque usted conoce mi vida, usted conoce el corazón de los que estamos delante de tu presencia, Señor. Pedimos, Señor, que usted sea bendiciendo su iglesia, sea bendiciendo a cada uno, Dios mío, de nuestros hermanos, el cual se han conectado en esta hora. Diríjale, Dios mío, ayúdanos a poder ser cada día fiel, a poder tener esa paciencia que su palabra nos está hablando en esta hora, Padre eterno. Ayúdenos, Dios mío, coloque sabiduría, coloque entendimiento, coloque, Dios mío, paz, amor, Dios mío, en cada corazón, Señor. Y aún, Dios mío, como decimos, su palabra ya ha sido leída. Ahora, Padre, le pedimos, Señor, que usted nos dirija para poder hacer, Dios mío, conforme sea su voluntad, Señor, y poder enseñar conforme usted quiera y no conforme yo quiera, Señor. Te pedimos, Señor, una bendición para cada uno de nuestros hermanos que han oído este mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, amén. Que Dios sea bendiciendo a la iglesia en esta hora, el cual Dios, ¿no es cierto?, ha permitido nuevamente que podamos estar conectados, que podamos hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que aquí habla el apóstol Santiago, un siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están, ¿no es cierto?, en dispersión, ¿no es cierto? Que Dios nos bendiga, como también nos habla a nosotros como iglesia, amén, así como hablaba aquel siervo Santiago, hoy le hablaba a aquellas 12 tribus, hoy también nos habla a nosotros como iglesia del Señor,
a través de este maravilloso mensaje y que Dios pueda darnos cada día esa sabiduría que viene de Dios, no esa sabiduría de hombres, sino sabiduría de parte de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos, ¿no es cierto?, acá en la palabra del Señor y nos habla y nos enseña, así como Santiago enseñaba a aquellas tribus, ¿no es cierto?, hoy nos enseña a través de ella y les decía a aquellos hermanos de aquellos entonces, les decía que había que ser paciente y orar. Hoy estamos en tiempos el cual también Dios a través de esta palabra me pide a mí, le pide a usted, querido hermano, que debemos ser pacientes, que podemos, ¿no es cierto?, orar y esperar, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere de nosotros, que Dios nos ayude. Estamos quizás en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, de injusticia, pero más sabemos en estos tiempos en el cual estamos viviendo, cuánta restricción hay para poder adorar a nuestro Dios, el cual antes lo teníamos y no lo hacíamos. Hoy quizás tenemos también a través de esta plataforma el poder hablar de la palabra, pero aún también ya muchos se han cansado, muchos ya quizás a lo mejor no tienen esta plataforma para poder congregarse, se están quizás ya sin salirlos de la palabra, se están abriendo las iglesias, los cultos, amén, y aún Dios sea ayudándolos para poder nosotros también como iglesia seguir trabajando, seguir alabando al Señor y no cansarnos como la palabra no habla en esta hora y nos pone, ¿no es cierto? Y la palabra nos manda a qué debemos hacer. Y eso es lo que hoy día el cristiano, como hijos del Señor, muchas veces las cosas las tomamos muy livianamente y aún no queremos obedecer, no queremos, aún muchas veces no queremos hasta ni orar, muchas veces vivimos en ese mundo el cual muchas veces pensamos que nadie lo ve, que nadie lo escucha, pero hay un Dios que está mirando mi caminar y está mirando su caminar y cómo estamos actuando como hijos del Señor. Y que Dios nos ayude para poder hacer lo que Dios a través de la palabra me está enseñando a mí, le está enseñando a usted a poder tener esa paciencia, a poder tener ese amor primeramente por Cristo, porque sabemos cuando estamos en dificultad, cuando estamos en problemas, cuando estamos quizás ya, ¿no es cierto?, sin ninguna esperanza, nos acordamos de este rey, de este poderoso Dios que a muchas veces acudimos y ahí está su oído presto a escuchar nuestras oraciones, a escuchar nuestras peticiones, pero en el momento cuando estamos bien, cuando nada nos falta, cuando no hay necesidad, cuando no hay problema, cuando no hay angustia, cuando no hay dolor, nos olvidamos en que hay un Dios de poder, cuando olvidamos que hay un Dios que todo lo conoce y que todo lo sabe. Pero a través de la palabra en esta hora nos habla el Señor. Por tanto dice, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mire qué maravilloso como nos habla el Señor en esta hora. Por lo tanto, hermano, nos habla a usted, querido hermano, me habla a mí en esta hora, tener paciencia. Que Dios nos ayude hasta la venida del Señor. Nosotros no sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, pero el Señor a través de la palabra me está diciendo a mí, a Daniel está diciendo el Señor que debo tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. A usted, mi querido hermana, mi querido hermano, el Señor le habla en esta hora que debemos tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Eso es lo que hoy día falta en usted, querido hermano, en mí también me falta esa paciencia, porque muchas veces no tenemos la paciencia que Dios nos pide y muchas veces queremos hacer las cosas conforme nosotros queramos. Y eso no debe estar en mi vida ni tampoco en la suya, sino que el Señor me habla a través de este apóstol Santiago, me habla que debo tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, porque eso es lo que nos falta a todos los cristianos, la paciencia. Eso es lo que nos falta y que Dios nos ayude. Pidámosle a orar, pidámosle al Señor en la oración, como Él nos habla en esta hora, que debemos orar paciente, ser paciente y orar. Que Dios nos bendiga, como decía su palabra, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Que Dios nos bendiga. Sabemos que el labrador, como dice su palabra, está esperando, ¿no es cierto?, ese fruto. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Ese labrador espera el precioso, dice, fruto de la tierra. Que Dios nos bendiga. Sabemos, el agricultor, quizás el agricultor tiene una paciencia enorme, porque aún muchas veces hacemos algo material, sin salirnos de la palabra, hacemos algo material. Y estamos quizás muchas veces apurados, queremos hacer las cosas acelerados. Mi esposa siempre me frena en esa área, porque soy acelerado. Pero más, ¿no es cierto? Dios en esta hora me habla que debo ser paciente. Amén, como este labrador que él también es paciente, ¿no es cierto? Aquel agricultor es paciente porque no creo que él va a tirar la semilla hoy día y mañana va a salir, no, sino que él tiene que esperar quizás arreglar aquella tierra, tiene que preparar la tierra, tirar la semilla y Aleluya. esperar el fruto. Pero muchas Así es, veces Señor nosotros Jesús. muchas veces somos tan, ¿no es cierto?, acelerados y queremos las Sí, cosas al tiro, la seguramente. solución al tiro. Y no, el Señor me está dando una respuesta a través de la palabra que debo ser paciente. Como ese labrador que tiró, ¿no es cierto?, aquella semilla y que tiene que salir aquel precioso fruto. Yo quiero ser un precioso fruto para el Señor. No sé usted, querido hermano, pero yo quiero ser un precioso fruto. Y el Señor en esta hora me está hablando, amén, y creo que a usted también le está hablando el Señor, que debemos ser unos preciosos frutos, amén, para nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora y poder, ¿no es cierto?, ser como este labrador, ¿no es cierto?, el cual estaba, ¿no es cierto?, esperando, ¿no es cierto?, aquel fruto que tuvo que quizá él tirar allí aquella semilla, aquella tierra, más Dios nos ayude a nosotros. Amén, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Que el Señor nos ayude. Nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos esa paciencia. ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? Que Dios nos ayude. Ese, ¿no es cierto?, es un gran desafío, es un gran ejemplo que Dios en esta hora nos está poniendo a cada uno de los que estamos conectados. Dios bendiga a nuestra hermana Nelly, mi hermana Margarita, que se han podido conectar. Dios les bendiga grandemente. Y como Dios nos habla a través de la palabra, y que Dios sea ayudándonos y poder ser como este labrador. Amén. Que Dios nos ayude y que Dios bendiga cada alma y a cada uno de los que estamos escuchando la palabra del Señor, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Mire, qué maravilloso el Señor, el cual Él está esperando, ¿no es cierto? Está esperando con paciencia, dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana
y la tardía, el cual, ¿no es cierto?, aquella siembra tiene que ser regada, tiene, ¿no es cierto?, que llover, porque muchas veces el agua no está. Y la lluvia del cielo, la lluvia que viene para que el labrador pueda tener su fruto, tiene que esperar aquella lluvia, tiene que esperar, ¿no es cierto?, aquella agua para poder, ¿no es cierto?, ver el fruto crecer. Pero quiere, ¿no es cierto?, el Señor frutos buenos. El Señor nos ayude para que usted sea un fruto bueno, para que yo pueda crecer, amén, como un verdadero fruto para el Señor. Que Dios Así nos sea, bendiga, Jesús. que Dios nos sea ayudando y que Dios Amén. Así es. nos dirija cada día a poder ser unos buenos Sí. cristianos, a tener esa paciencia que la palabra nos habla en esta hora. Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Así hablaba aquel siervo. Así le hablaba allí a las 12 tribus, como también nos habla a nosotros como iglesia. Nos está hablando y nos está diciendo, tened también vosotros, usted, yo y todos, tener esa paciencia, tener paciencia y afirmar vuestros corazones, dice, afirmar vuestros corazones, que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga para poder afirmar, afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Sabemos que no sabemos el día ni la hora en que el Señor viene, pero viene. Cristo viene a buscar a su iglesia, pero el Señor en esta hora nos pide la paciencia, nos pide orar, porque dice que debemos de estar, ¿no es cierto?, preparados como aquellas vírgenes que estaban, aquellas 5 vírgenes que estaban, ¿no es cierto?, esperando al esposo. Así la iglesia hoy día debemos estar esperando al Señor de los señores, al Rey de Reyes, aquel Dios que dio su vida por mí, la vida por usted y por toda la humanidad. Pero Él viene a buscar, dice que Él viene a buscar un pequeño remanente. Pero ese pequeño remanente, esperemos que usted esté incluido en ese remanente, que yo esté en ese remanente, porque dice que son muchos los llamados, muchos. La palabra del Señor dice que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Usted es una escogida de Dios, quiere ser una escogida de Dios. Hagámosla, hagamos la palabra primeramente, hagamos lo que el Señor nos habla, que debemos tener esa paciencia, que debemos de orar, de poder buscar, ¿no es cierto?, con gemido. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde en esta hora. Alabado sea el Señor. Dios cada día nos está instando, porque Él está a la puerta y Él nos está instando en cada momento a que debemos cada día invocar su nombre, en poder cada día buscar de su presencia, porque ya no vienen tiempos quizás mejores, sino que vienen tiempos aún difíciles y aún el hombre quizás tiene esperanza, el hombre que vienen días mejores, pero ya la palabra nos dice que ya no esperemos días mejores, sino que Cristo viene por su iglesia. Y hoy, más que nunca, necesitamos al Señor. Más que nunca debemos buscar de la presencia de Él, porque aún, ¿no es cierto?, hay muchos que quizás se han olvidado, muchos se han alejado, pero más el Señor hoy día a este pequeño remanente que hoy está conectado, nos está diciendo paciencia, paciencia. Daniel, ten paciencia. Hermana Nelly, tenga paciencia. Hermana Margarita, paciencia. Mi hermana Karina, mi hermano Juanito, paciencia. Cristo viene, Cristo está cerca. Nuestro Señor Jesucristo ya está a la puerta y viene a buscar a su iglesia. Que Dios nos ayude, pero aún nos pide que debemos ser pacientes y debemos cada día orar
Que Dios nos ayude a través de esta palabra a que podamos cada día encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo, porque en un abrir y cerrar de ojos vamos a ir a la presencia del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora. Tener también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en esta hora. Como nos dice, hermano, no os quejéis unos a otros. Que Dios nos ayude. Muchas veces, en vez de hablar de la palabra del Señor, nos quejamos. No, que este hermano es aquí. No, que la hermana de allá es así. Hermano, que Dios nos bendiga. Porque la palabra hoy nos está hablando y nos está diciéndonos: no os quejéis los unos a los otros. Que Dios nos ayude y que Dios bendiga a la iglesia, porque muchas veces, en vez de orar, nos quejamos. No, que a mí no me gusta este pastor. No, que a mí no me gusta este hermano. No, yo voy a la iglesia tanto que allá está el Señor. No, yo me quedo en mi hogar, aquí está el Señor. Y el Señor me dice: congregaos los unos a los otros. Pero muchas veces somos tan llevados a nuestros pensamientos, a nuestra manera, pero nos queremos someternos a la palabra del Señor. Pero el Señor aquí hablaba, allí el apóstol Santiago allí le hablaba a nuestros hermanos como Él nos habla a nosotros, a que no debemos de quejarnos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Que Dios nos bendiga. ¿Usted quiere ser condenada? Dios nos libre. ¿Usted quiere ser, no es cierto, condenado? Que Dios tenga misericordia, de ninguna manera, sino que queremos, ¿no es cierto?, tener una salvación. Esa salvación que Dios me ofrece, que a usted Dios le ofrece, pero así el Señor también nos pide estos requisitos, que no Sí, podamos Señor. quejarnos, Así sino es, Dios mío. ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, Amén. ser imitadores de nuestro Rey, el cual cada día nos insta en esta hora, como también cuando fue a orar allí, y quizás oró y aún los discípulos tenían que orar y aún no fueron capaces de orar una hora. Como estamos nosotros como iglesia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y podamos hacer lo que el Señor a través de la palabra nos está enseñando en esta hora. Maravilloso el Señor con nuestras vidas, porque Dios nos habla en distintas áreas, en distintas maneras, para que podamos obedecer, para poder acercarnos más a su presencia. Que Dios nos ayude, que Dios bendiga a la iglesia, porque sabemos que Él está a las puertas, amén, como dice la palabra del Señor en esta hora, amén. Dios nos bendiga, como decía así este versículo 9, estábamos, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Sabemos quién es el juez, nuestro Señor Jesucristo. Él está delante de la puerta y Él está mirando, está viendo cómo estamos como hijos de Él. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga, porque ese juez viene a hacerle un juicio a la iglesia. Viene a hacerle un juicio a usted, querido hermano. Viene a hacerme un juicio a mí. Dios está a las puertas y ayúdenos el Señor para poder estar cada día haciendo lo que Él quiere de nuestras vidas. Que Dios bendiga a la iglesia, amén, porque sabemos que el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Cuántos profetas tuvieron que sufrir por hablar de las maravillas del Rey de Reyes? ¿Cuántos profetas fueron muertos
por hablar de la palabra del Señor. Y nos habla y nos hace recordar, como nos dice, hermanos míos, tomar como ejemplo, nos habla. Como ejemplo que Dios nos sea ayudando. De aflicción y de paciencia a los profetas que también que hablaron en el nombre del Señor. Sabemos que hubieron muchos profetas, muchos que hablaron de nuestro Señor Jesucristo, que pregonaban este evangelio, que salían y quizás por hablar de que había un Dios de poder, que había un Dios que sanaba, muchas veces fueron crucificados, muchos fueron muertos. Y hoy día, ¿cómo estamos nosotros como iglesia? Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde a poder tener estos ejemplos de estos profetas. Hoy en estos tiempos, a lo mejor muchos cristianos ya en distintos otros países están sufriendo por hablar de la palabra del Señor, pero aún nosotros aquí nada hemos sufrido, mis hermanos. Aún a lo mejor lo han puesto reglas, lo han puesto quizás, debemos someternos a todas leyes superiores, amén, debemos a toda autoridad superior, pero eso no nos deja a nosotros de no poder alabar a nuestro Dios, de no poder glorificar a nuestro Dios. Pero muchas veces porque dijo el gobierno que la iglesia se cierra, ya los hermanos no se quieren congregar. Que Dios tenga misericordia, porque Dios viene a buscar una iglesia que esté viva, una iglesia que esté preparada, una iglesia que pueda en aquel día, cuando venga a buscar a su iglesia y poder decir, heme aquí, Señor. Pero eso es lo que hoy día nos cuesta a nosotros como iglesia. Muchos que ya quizás están en su hogar y ya no quieren nada con ir a un culto de adoración al Señor. Que Dios tenga misericordia y que Dios nos ayude porque Él viene por su iglesia y quizás nos pone un tremendo ejemplo de aquellos profetas que aún dieron su vida por este evangelio de poder, este evangelio que aún a nosotros, no sé, a mí primeramente me ha hecho muy bien, no sé a usted, pero a mí me ha hecho bien el poder, ¿no es cierto?, estar en este evangelio que es de poder y es de gloria y de una esperanza, es que Cristo viene a buscarme un día, viene a buscarme. No sé a usted si lo vendrá a buscar, pero yo tengo esa certeza en que si soy fiel y soy paciente y oro, me voy con Cristo. ¿Cuántos quieren ir con Cristo hoy día? ¿Cuántos quieren irse con Cristo hoy día? Que Dios nos bendiga. Cristo viene por su iglesia. Así que le insto, querido hermano, a través de la palabra del Señor, a que debemos buscar cada día, ¿no es cierto?, cada día buscar de la presencia del Señor. Que Dios nos bendiga. Un mensaje a lo mejor muy conocido, pero maravilloso. Aquellos que a lo mejor llegaron tarde, la palabra está, ¿no es cierto?, en Santiago, capítulo 5, versículo 7, y el título dice, ser paciente y orad, para que podamos cada día buscar de la presencia del Señor. Que Dios bendiga el mensaje en esta hora, que Dios bendiga su vida a través de este mensaje, porque podamos ser, ¿no es cierto?, sanados, que podamos ser curados, ¿no es cierto?, a través de este mensaje, y podamos, ¿no es cierto?, tomarlo, ¿no es cierto?, almacenarlo en nuestro corazón y poder tener esa paciencia que el Señor nos pide y poder también orar, porque el Señor nos habla que debemos orar, porque a través de la oración se rompen cadenas. Amén. A través de la oración Dios soluciona los problemas en los hogares. A través de la oración Dios restaura nuestra vida espiritual. Así que yo a través de esta plataforma, yo le invito, mis queridos hermanos, a que podamos seguir orando, a que podamos seguir buscando de la presencia del Señor y ser paciente como este labrador, como decía la palabra,
¿no es cierto?, está esperando aquel fruto, aquel rico fruto, lo está esperando aquel labrador. Hoy también nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero esperémoslas con paciencia y orando a nuestro Dios, pero cuando Él venga, poder volar a su presencia. Maravilloso el Señor, maravilloso es nuestro Dios con nuestras vidas, así que hasta aquí vamos a leer, hasta aquí vamos ¿no es cierto?, a hablar de la palabra de nuestro Dios, porque si hablamos más ya creo que la palabra está a todo entendimiento en esta hora y podamos cada día solamente hacer la palabra de nuestro Dios, de no andar quejándonos, por la palabra nos habló clarito hoy día. A mí me habló clarito el Señor. No sé usted, querido hermano, pero a mí el Señor me habló, pero ya me habló clarito ya lo que tengo que hacer. De no andar quejándonos. ¿Ah? Así que no seamos los hermanos que andamos ahí quejándonos. Ah, que aquí, que allá, no, mis hermanos, sino que cada día debemos hablar de la palabra del Señor y de la presencia. Demos la gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Qué maravilloso